Quiero hacer una pregunta que Dios hizo en alguna oportunidad a un hombre y que podemos formularla hoy a nosotros. Es, ¿qué le pedirías hoy a Dios? ¿Qué le pedirías hoy a Dios? Si el Señor te dice, quiero darte lo que tú me pidas, ¿tú qué le pedirías a Dios? Podemos pensar por un momento. ¿Qué le voy a pedir a Dios? ¿O qué le puedo pedir a Dios? Hoy el Señor está diciendo a cada corazón, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué deseas que yo te dé? Cualquier cosa, pídemela. ¿Tú qué le pedirías a Dios si el Señor hoy te dijese, ¿qué quieres que yo te dé? Aleluya. Gloria a Dios. Después de que has contestado esa pregunta en tu mente, vamos a leer la Escritura en Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Primera de Reyes 3, 3. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 15. Dice la palabra del Señor: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón. Primera de Reyes 3, 3. Voy leyendo el 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te lo dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti y en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar y salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. Amén. ¿Qué le pedirías hoy a Dios? ¿Qué le pedirías hoy a Dios? Es algo muy hermoso. Días pasados, mientras yo me acercaba al Señor,
el Señor me dijo, ¿qué me pedirías? ¿Qué quieres de parte de mí? Y pues no sabía yo qué responderle al Señor. Y dije, Señor, quiero pedirte conforme tu palabra. Quiero pedirte lo que tu palabra me diga que pida. Mi hermano, y el Señor me llevó a esta porción tan tremenda que uno escucha la historia. Muchas veces he escuchado esta historia de Salomón, cuando el Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quiere, y él pide ¿qué? Sabiduría. Y yo pues, aunque conocía y he predicado esta porción, el Señor no sabía qué decirle al Señor. Pero cuando voy a esta palabra, que le digo, quiero pedir conforme tu palabra, le digo, sí Señor, quiero pedirte sabiduría. Y qué bueno poder entender que la sabiduría es hermosa. Sabiduría es una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado el intelecto, y el intelecto podemos desarrollarlo. En la medida que pasan los años, nuestro intelecto es desarrollado. Cuando estábamos en la escuela primaria, pues aprendíamos de acuerdo a nuestras capacidades. Luego en la secundaria aprendíamos de acuerdo a lo que estaba en un programa curricular dado por el Ministerio de Comunicación, de Educación, que está acomodado más o menos al desarrollo del conocimiento de la persona en cuanto a su país, la ciencia, las diferentes materias que ve, las matemáticas, etcétera. Y luego en la parte de universidad, pues ya se desarrolla otra parte de acuerdo a la profesión que uno quiera desarrollar. Y el intelecto se va desarrollando de esta manera. Pero hay algo muy importante que es la inteligencia. Y esa inteligencia es la que se desarrolla con la aplicación, esa sabiduría, perdón, es la que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia. La sabiduría es algo que necesitamos. Y para que desarrollarlo necesitamos ser inteligentes para desarrollarlo. Algo que me doy cuenta es la inteligencia de Salomón. Salomón es el tercer rey, o fue el tercer rey de Israel. Primero estuvo Saúl, luego estuvo David, y posteriormente estuvo Salomón, hijo de David. De tal manera que en David empezó a desarrollarse que la persona que tomaba el gobierno real era por la descendencia. O sea, era la familia real. Ya empezó a desarrollarse este aspecto de la realeza. Y estaba en David, un hombre que había sido sacado detrás de las ovejas. Un hombre hijo de Isaí, un empresario, agricultor de aquella época. Entonces, dice la palabra del Señor que David reinó en Israel por muchos años, y luego, antes de morir, quedó Salomón. Y Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. David tuvo una vida con muchas circunstancias, situaciones, pero terminó siendo un triunfador, terminó siendo un adorador, terminó siendo un hombre que llegaba y renovaba la vida de muchos, pero tocaba el corazón de Dios en tal manera que el Señor le honraba y le decía, este es mi amigo, David, un hombre que amó a Dios. Y luego de David entonces comenzó el reinado de Salomón. Salomón era un joven que apenas había visto algunos actos de gobierno, digamos así, en cuanto a la vida de David, pero que sí conoció a su padre todo el tiempo conoció a su padre. Y vio cómo el padre, es decir, David, estaba rodeado de la misericordia de Dios. Y era porque David era un hombre muy honesto con Dios, muy sincero con Dios, que nunca estuvo dispuesto a irse en contra de lo divino, pero que en una oportunidad quiso guardar su pecado. Y ese pecado le llevó a tener una circunstancia en su vida difícil. Se sentía viejo aunque era joven. Y dice la Escritura en el Salmo 32,
del salmista David, que de los salmos, dice que mientras él callaba, sus huesos se envejecían en su gemir todo el día. Porque de día y de noche, él estaba continuamente pensando cómo salir de las circunstancias de pecado que en él había. Hasta que declaró el pecado. Determinó declarar el pecado al Señor. Dios usó la manera de cómo David pudiese declarar su pecado. Y volvió a tomar tomó nuevamente, o reverdeció, podríamos decir. Es así que David entiende la importancia del perdón. Y por eso este salmo tiene el título La dicha del perdón, Salmo 32. Pero viene su hijo Salomón, y Salomón comienza a gobernar. Un joven inexperto, que mientras estaba en el palacio andaba de un lado para otro, posiblemente con sus consejeros, buscando la manera de cómo ayudar al pueblo, cómo gobernarle, cómo guiarle. Y lo que hacía entonces Salomón era ofrecer sacrificio al Señor en Gabaón, un lugar alto que se distinguía aquella época, era un lugar de bendición. Y Salomón iba y ofrecía sacrificio continuamente a Dios. Quiere decir que mantenía una relación con Dios genuina, una relación auténtica. Diariamente ofrecía sacrificios al Señor. De tal manera que en el tiempo de su reinado, ya aunque llevaba tan solo algunos días, había ofrecido miles de sacrificios a Dios. Había doblegado su vida, había entregado su vida a la voluntad del Señor. Para él era un reto saber que estaba gobernando una nación tan grande. Y él ofrece sacrificios al Señor. Y en ese ir y venir a Gabaón, donde él ofrecía el sacrificio, dice la Escritura en el verso 4, e iba el rey, de Primera de Reyes 3, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón, una noche en sueños. Después de que él durante el día había ofrecido sacrificios, él se quedó dormido y el Señor le aparece a Salomón. Y le dice Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te daré. Dice la Escritura que ante esa oferta que le hace Dios a Salomón, dice la palabra del Señor que Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud. Le estaba diciendo Salomón al Señor, pues qué mejor que estar aquí como rey. Pero esto es una responsabilidad muy grande. Esto es algo inmenso. Y le dijo, yo doy gracias a Dios por la vida de mi padre David. Esa fue la respuesta de Salomón. Tú trataste con gran bondad a mi padre. David era un hombre, dice la Escritura, que estaba delante de ti, y le dice, en verdad, era leal. Estaba diciendo, mi padre era un hombre leal, un hombre que andaba de verdad, como un hombre, en rectitud, un hombre que siempre estuvo leal al llamado que Dios le había hecho. Y además le dice, fue un hombre justo, fue leal mi padre, anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Era justo y tenía rectitud de corazón para con Dios. Ese era David. Ese era el padre que había delegado a Salomón, su hijo, el reinado por la manera como se desarrollaba el gobierno en Israel. Un hombre leal, un hombre justo y un hombre
recto de corazón para con Dios. Diga conmigo, leal, justo y recto de corazón para con Dios. Ese era David. Gloria sea al Señor. Y tú le has reservado tu gran misericordia y le diste un hijo. Estaba diciendo, le diste un hijo y ahora yo estoy en el trono. Y entonces, Salomón dice, él pensaba, lo que la Escritura nos hace entender, es que pues ya era rey y que no sabía realmente, y el verso 7 dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en este lugar de mi padre, en lugar de mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar y salir. Le estaba diciendo Salomón, soy un joven sin experiencia. No sé cómo entrar o salir, no sé cómo se hacen las cosas desde esta posición real. No sé cómo guiar a este pueblo. Era lo que le estaba diciendo Salomón al Señor. No sé cómo entrar y no sé cómo salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Estaba entonces la oportunidad de Salomón para pedirle a Dios algo de acuerdo a lo que Dios le decía. Pide lo que tú quieras. Lo que tú me pidas hoy, te lo doy. Salomón se sentía agradecido con Dios porque había sacrificado ya 1000 sacrificios desde su gobierno. Sabía y tenía una relación. Es decir, tenía tiempos de relación con Dios, de adoración. Él era un adorador igual que su padre, pero se entraba en la intimidad con Él. Y además colocaba sacrificios en Gabaón, que era el lugar principal para ofrecer sacrificios a Dios. Y entonces, ante esto le dice, Señor, pues yo soy rey, ahora soy el rey, por la misericordia tuya, soy el reemplazo de mi padre, solamente pues lo único que tengo que hacer frente a estas personas es ayudarles, guiarles, aconsejarles, pero no sé realmente qué hacer, soy joven y no tengo experiencia. Y entonces el verso 7 dice, ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, el rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar y salir. Verso 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Verso 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y entonces dice la palabra del Señor que, verso 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué hizo Dios ante tan buena respuesta? El Señor se agradó que pidiera eso. El Señor se agradó que pidiera eso. Un joven que pide algo, posiblemente a esa edad, y posiblemente nosotros hemos pensado, si Dios me da la oportunidad de pedirle algo, le pediré casa, carro, beca, dinero, provisión, etcétera. Y aún le podremos decir, mira estas necesidades que tengo por resolver. Te pido que me las resuelva, que yo ya quedo contento con eso. Claro, David ya tenía un sinnúmero de inconvenientes porque estaba gobernando. Ya había podido ofrecer 1000 sacrificios al Señor. Habían pasado días. Él iba a Gabaón y ofrecía sacrificios. Ya tenía problemas como gobernante.
Posiblemente nosotros, ante tantas circunstancias que existen en la vida, ante este ofrecimiento de parte de Dios, le podríamos decir, o algunos hoy hay dicho, Señor, con que tú resuelvas mis problemas económicos, con eso tengo. Otros le habrán dicho, Señor, yo quiero casa, carro, beca, posiblemente, o pronto no. Pero vamos pensando, y Salomón era un joven, un rey joven. Pero dijo, Señor, yo tengo un padre que ha sabido, me ha entregado un legado, me ha entregado la manera de cómo gobernar, no sé cómo hacerlo, pero he estado contigo y tú me has dado mucha paz para gobernar. Podríamos pensar que la respuesta de Salomón le sorprendió un poco al Señor. Claro, Dios es soberano, pero Él nos hace una oferta y Él espera que nosotros digamos lo que está de acuerdo a nuestro corazón. ¿Por qué creen que Salomón pidió sabiduría a Dios? ¿Saben por qué? Porque él comenzó a conocer a Dios. Había ofrecido sacrificios al Señor. Diariamente estaba en contacto con Dios. Y empezó a conocer el corazón de Dios. Sabía quién era Dios. Entendía, de acuerdo a lo que había avanzado en su relación con Dios, la grandeza del Dios creador. Y obviamente se dio cuenta de muchas cosas. Se daba cuenta de la realeza de Dios, de la realidad de Dios como rey, como soberano, como gobernador de naciones. Y él sabía quién era Dios, porque se dio cuenta que Dios era el creador de todas las cosas, el creador del universo. Él se detenía en la belleza, en los paisajes, él entendía todos estos aspectos. La Escritura nos lo hace entender a través de la palabra del predicador en Eclesiastés. Libro de Eclesiastés del predicador, escrito por Salomón. Él se detenía en la grandeza de Dios. Sabía que Dios era un Dios hermoso, precioso, soberano, justo. Y esto lo entendió porque ofrecía sacrificios al Señor diariamente en Gabaón, es decir, un lugar donde él se paraba para estar con el Señor a solas. Cuando no tenemos un concepto de Dios claro, pues vamos a pedir de acuerdo a al concepto que tenemos de Dios. Algunos dicen, Dios es un Dios bravo. ¿Y para qué? Otros dicen, Él es un Dios muy celoso, porque la Biblia dice que Dios es celoso. Y para tenerlo ahí, entonces mejor pues pedir algo muy rápidamente. Tienen un concepto de Dios. Unos dicen Dios es injusto. Esta mañana hacía alusión a una canción que algunos cantaban en cuanto al Dios injusto. Una canción del mundo que decía que si era que Él no sabía de matemáticas, porque había hecho a unos pobres y a otros ricos. Y decía, Dios, tú de matemáticas no sabes nada. Claro que Dios sabe de matemáticas. Dios sabe todo, las ciencias. Él es el creador. Y Salomón, cuando ofrecía sacrificio al Señor, se daba cuenta quién era Dios. Un Dios grande, un Dios precioso. Y entonces, por eso le dice, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para guiar a este pueblo. Yo no sé ni entrar ni salir. Le estaba diciendo, yo soy un experto en estas circunstancias, pero te he estado conociendo y me doy cuenta que tú eres un Dios demasiado sabio. Tu sabiduría es tan hermosa. Al contemplar la naturaleza, me doy cuenta de tu sabiduría. Cuando me acerco a ti, me doy cuenta de tu sabiduría. Y hay tantas cosas tan hermosas que uno dice, esto es creación de Dios. Una vez tuve en mi mano una pluma de un pavo real. Y empecé a mirarla y dije, tan bien diseñadita, tan hermosa.
y se profundizaba en un negro, pero iba saliendo un color dorado, brillante, hasta que llegaba a un verde muy hermoso y luego se tornaba en azul. Yo decía, qué belleza, tremendo, ¿cómo haría Dios esto tan hermoso? Y meditando en eso, entonces me puse durante esa semana a mirar muchas cosas, y entre esos me di cuenta de los ojos, lo que hace un ojo. Tiene más de 1 millón de nervios para poder entender los colores, descifrar los colores, ver a lo lejos, ver a lo cerca, para distinguir entre lo oscuro, lo claro, todo eso. Hay una serie de mensajes que nuestros ojos están continuamente mandando a nuestra mente, para que podamos andar, nos ayudan en el equilibrio. Tiene muchas funciones un ojo. El ojo tiene muchas cosas en cuanto a la luz, tiene que ver aún con el equilibrio, tiene que ver con los colores. En este momento yo puedo darme cuenta del colorido en el vestido de mis hermanos, de su elegancia, etcétera, muchas cosas. Y todo eso me lo comunica el ojo. Y me doy cuenta, digo, Señor, definitivamente Tú eres muy sabio para crear. Y si nos damos cuenta de los sentidos, cómo a través de nuestras manos podemos notar si algo está caliente o frío, porque inmediatamente hay un sensor que envía esa señal a nuestro cerebro. O cuando podemos notar si es algo liso o hermosamente suave o muy atractivo, etcétera. Nos damos cuenta con nuestros sentidos y podemos expresar muchas palabras con nuestros labios y decimos, eso lo creó Dios. Dios es un Dios muy sabio. Muy sabio. Aún en la huella digital, ninguno tiene, lo de los que estamos aquí, de los que están afuera y de los que están en el mundo, ninguno tiene una huella igual a la suya. Ni nadie la ha tenido en todo el tiempo de la existencia de la humanidad. Y en tan reducido espacio, el Señor se tomó la tarea de graficar en tu huella y en mi huella la diferencia, porque somos exclusivos en todas las edades. Hasta hoy puede existir una persona con tu nombre porque eres auténtico. Daniel Machuca no ha existido en ninguna otra época, ni lo existirá de aquí en adelante, ni existió en la época antes de Cristo, ni antes del diluvio. No existió. Dios ha diseñado una huella exclusiva. Y eso lo ha comprobado la tecnología y la ciencia. No va a haber una huella digital igual en todo el mundo. En más de 6.000 millones de habitantes que hay hoy sobre la tierra, no hay una huella digital igual. Y en los pocos o en los sacrificios que ofrecía Salomón a Dios, se daba cuenta de su sabiduría. Y cuando comenzó a gobernar, entonces como era joven e inexperto, aunque conocía ciertas cosas que su padre había hecho, y sabía los principios de lealtad, sabía los principios de justicia, y sabía los principios de rectitud de corazón delante de Dios, con estos principios Salomón estaba gobernando. Estaba al comienzo de su gobierno. Y le dice, ¿quién puede gobernar tu pueblo tan grande? Por tanto, dame sabiduría, que yo pueda entender. Y Dios, ante esta respuesta de Salomón, oh aleluya, dice que se agradó que le hubiese pedido esto. Hay veces uno lo nota en el hogar, por ejemplo, con mis hijos, yo lo noto algunas veces que tienen unos arrebatos muy bonitos, digo yo, porque, bueno, lo normal es que lo normal era que si su mami o su papi no les arreglaba el cuarto, pues no lo arreglaban, pero llegó la adolescencia y ya les dejamos esa labor a ellos. Y algunas veces el cuarto está manga por hombro, decimos así, hasta que no le decimos arregle el cuarto, no lo arregla. Pero de pronto llegan días en los cuales se levantan, bueno, cada uno es diferente, pero no estoy hablando de todos mis hijos, de algunos de ellos. Se levantan y mantienen el cuarto
durante una semana intacto, muy limpio, muy pulcro. Dice, ay, al fin maduró mi hijo. Dice, al fin maduró. Al fin. Y pasa 1 o 2 días, entonces ya encuentra ahora un tenis pegado en el techo, una media por allá, la otra por acá. ¿Ahora qué pasó? Yo pensé que había madurado. Entonces otra vez, bueno, ¿qué pasa? Que el cuarto está desarreglado. A menos deben colaborar en la casa manteniendo su cuarto ordenado, etcétera. Y pienso yo, en una proporción muy inmensa, pero el Señor se sorprende de la respuesta tan madura de este jovencito Salomón. Dice, qué tremendo. Dice la Escritura que le agradó a Dios. Dice verso 10 del capítulo 3 de Primera de Reyes, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Por qué lo pidió? Porque tenía relación genuina con Dios. Sabía quién era Dios. Sabía que era un Dios sabio. Que Él era el alfa, el omega, que Él conoce todo. Conoce el principio, el fin. Conoce, mientras Él adoraba a Dios, se dio cuenta de que Dios es todopoderoso, soberano, justo, fiel. Aleluya, lento para la ira, grande en misericordia, hermoso, sabio. Omnipresente, omnisciente, todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo escudriña. De tal manera que dice Salomón, lo único que yo puedo pedirle a Dios, que me puede dar muchas cosas materiales, que me puede dar riquezas, que me puede dar muchas cosas, lo único que yo sé que me va a dar garantía de éxito en mi vida y de bendición es pedirle sabiduría. Y pidió sabiduría. Y Dios dice que le agradó. Verso 11. Y entonces le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Entonces Dios le dice, tú no me pediste largura de días, ¿cierto? Tú no me pediste riquezas. Tú no me pediste lo que has estado experimentando en estos tiempos de reinado. Llevaba pocos días, pero no me pediste la muerte de tus enemigos. Tú no me pediste nada de esto, sino que demandaste inteligencia para oír juicio. Entonces le dice el Señor, he aquí, verso 12, le dice, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Es decir, te he dado corazón sabio y entendido. Eso ya lo recibes. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Te doy la sabiduría por ser la persona que has sabido pedir. Ya habían pasado varias generaciones, desde el tiempo de la humanidad hasta Salomón habían pasado en el pueblo de Israel muchas generaciones, pero hasta ahora se levantaba un hombre con un alto cargo de gobierno diciéndole al Señor, dame sabiduría. No le pidió un grupo de personas para que estuvieran pendientes de su seguridad. No le pidió el carro último modelo de aquella época, jalado de pronto por unos caballos bien elegantes, pura sangre, etcétera. No le pidió esto y una carroza bien bonita, decorada con oro y con elegancia. No le pidió el último modelo de vehículo. No le pidió esto. Le pidió sabiduría. Sabiduría. Y el Señor le dice, has pedido sabiduría y la tienes. Y tu sabiduría va a ser tan grande que nadie antes de ti ha sido tan sabio como tú eres ahora. Y después de ti no habrá alguien tan sabio como eres ahora. Le dio una sabiduría única en el mundo, que existió solamente en Salomón. ¡Qué hermoso! Y entonces vienen los condicionamientos.
de parte de Dios. Salomón pidió sabiduría para oír y juicio, es decir, para gobernar. Dios concede entonces sabiduría. Dice el verso 12, te doy sabiduría, nadie va a ser tan sabio como tú, ni alguien ha sido tan sabio como tú. Verso 13, también le da riquezas y honra. Y aún también, ya le dice el Señor, ya el resultado de la oración, le dice, por cuanto supiste pedir, también te doy las cosas que no pediste, riqueza y gloria, riqueza, honra, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. En ese tiempo no había un rey mejor que Salomón, por lo que él había pedido. Durante todo el gobierno de Salomón no había un rey tan rico como Salomón, porque pidió sabiduría. Verso 14, pero aquí ya hay una respuesta condicional de parte del Señor. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Yo alargaré tus días. ¿Sabe, hermanos? Salomón entendió la importancia de pedir al Dios de la sabiduría, sabiduría. Y Dios le dio sabiduría. Y Dios le dio riqueza. Y era un hombre admirado por todo el mundo de aquella época. Era un hombre admirado porque era honrado. Era un hombre que venían de diferentes reinos a conocer cómo era que gobernaba Salomón. Pero el Señor le da una condición. Y le dice, si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Porque qué tremendo es que el Señor le dé a uno tantas cosas y no pueda disfrutarlas, ¿cierto? Hay personas que han llegado a obtener la máxima riqueza y por el temor de que se las quitan, ¡pum!, se mueren y no las disfrutaron. Las disfrutan otros. Y entonces dice, todo esto te lo quiero dar a ti para que lo disfrutes por largos días, por muchos días. Y ahí bíblicamente nos damos cuenta que Salomón empezó a tener sus deslices. Aunque tenía sabiduría, tenía mucho aspecto para gobernar, mis hermanos, empezó a hacer aspectos que no eran agradables a Dios. Que él los sabía manejar porque tenía mucha sabiduría. Que él sabía gobernar porque tenía mucha sabiduría. Podía tener varias esposas porque tenía mucha sabiduría. Y obviamente también tendría muchas fuerzas para atender a todas sus esposas. Pero el hecho de que no anduviese en los caminos ni guardara los estatutos, no pudo disfrutar muchas cosas que Dios quería que disfrutara. Porque pudo decirlo con sus propios labios, diciendo, he tenido las mejores orquestas en mis jardines, he tenido las plantas más sofisticadas en mis jardines y en los corrales de caballería, he tenido los caballos pura sangre, he tenido los mejores emblemas en mis palacios, he tenido la mejor decoración, he tenido todo, lo he tenido. Pero vanidad de vanidades, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Así como Eclesiastés nos habla de la sabiduría de Salomón, nos habla también de la tristeza por la cual sufre, o la cual sufren aquellas personas que no saben honrar a Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos y permaneciendo en sus caminos. Hay personas que piden a Dios riquezas y la sabiduría de cómo administrarlas, pero no andan en sus caminos. Y Dios les da las riquezas. Y posiblemente son esas personas que van al supermercado y por un tiempo no escatiman comprar lo que necesitan y lo que apetecen y lo que se les ocurre y lo que se les antoja. Y disfrutan de todo lo que hay en un supermercado. Pero después
Aunque tienen riquezas y podrían comprar, entonces llegan al supermercado y dicen, ay, vea tan bonito, esto tan rico, pero me lo prohibieron, no podemos comprarlo. Siguen caminando al otro stand de las carnes, ay, esta carne tan deliciosa, sabrosa, prepararla así o así, pero dicen, no la puedo comprar porque me la prohibieron, se me daña algo allá en el organismo, y siguen, y aunque pueden comprar muchas cosas porque tienen para hacerlo, no pueden disfrutarlo, porque no están caminando en la ternura y en la bendición de Dios. Y entonces Dios sí da sabiduría, Dios sí da riquezas, Dios da provisión, pero lo más importante que quiere Dios es que andemos en sus caminos, que guardemos sus estatutos y mandamientos para que se alarguen los días. ¿Qué sacamos con tener muchas cosas si no las podemos disfrutar? Y entonces le estaba diciendo Dios a Salomón, no solamente te voy a dar esto, pero también te voy a dar otras cosas, te voy a dar largura de vida, pero la largura de vida depende de que tú camines por mis sendas, que hagas mi voluntad, que estés de acuerdo a todos los principios que yo he puesto para bendición de este pueblo y para bendición de tu vida. Porque era un pueblo que andaba un tiempo en la bendición y otro tiempo se olvidaba de Dios. Clamaban a Dios y Dios respondía. Y cuando respondía se olvidaban de Dios porque se entretenían en los deleites y no se acordaban de Dios. Y le estaba diciendo, ¿tú cómo vas a ser tan sabio? Entonces vas a aprender a administrar la sabiduría que viene de mí, que yo doy, para que puedan avanzar en la bendición y tengan muchos años de vida. ¡Qué tremendo! Y qué bueno es saber que Dios quiere bendecirnos mucho. Y efectivamente así fue la bendición a Salomón. Fue un rey ejemplar, un gobernante que tenía foros con otros gobernantes, hacían esas grandes cumbres reales, porque venían de otros reinos para aprender cómo es que Salomón había crecido tan rápido, y él les enseñaba y les explicaba todo, pero pudo dejar un manual del predicador, Eclesiastés. El predicador que habla a los predicadores, diciendo, pueden pedir a Dios todo lo que quieran, pero para deleitarse de lo que Dios les da, es necesario que puedan andar en sus caminos, guardar sus mandamientos y estatutos, como lo hizo David, de tal manera que nuestros días van a poder disfrutar de todo lo que Dios nos da. Es decir, Dios quiere darnos tantas cosas, pero lo que más quiere el Señor que nosotros desarrollemos es que nos sintamos contentos con el juguetico que nos da, digamos así. El término juguetico no es algo despectivo, sino algo que tiene mucho valor. Ese gran tesoro que el Señor nos da. Pero que eso es pasajero. Por eso dice la Escritura a través del rey David, el hacer tu voluntad me ha agradado. Porque es mejor hacer la voluntad de Dios para bendición. Y entonces poder caminar en las sendas del Señor con provisión y con riquezas. Dios quiere que cada día el estatus, y escucha este término que muchas veces se da en el mundo, de su iglesia sea bueno. Pero no quiere simplemente que sea un estatus pasajero. Es que algunos piden, porque dicen, Señor, es como para darle pique a fulano o a sultano. Dame este carro, dame esta casa, dámela así, así. El Señor posiblemente, claro, se la da. Pero cuando dicen, ahora sí, aquellos que me querían chicanear, perdón la expresión, o que se querían enseñorear de mí, entonces pues ahora les muestro que yo tengo algo mejor. ¿Y quién me lo dio? Pues mi Dios. Y se jactan. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que además de lo que Él te da, tú lo puedas disfrutar, ese regalo que es pasajero. Dice la Escritura, el mundo pasa y sus deleites, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Todo eso será siempre pasajero.
todo lo que tú le pidas al Señor tangible, lo que ves con tus ojos y lo pueden palpar tus manos, eso es pasajero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy la Biblia no nos da una alta luz de dónde está Salomón, si está en el infierno o en el cielo. No lo sabemos. A veces me han hecho esa pregunta, pastor, ¿dónde está Salomón? Porque imagínese, muy sabio, un héroe de administración, etcétera, pero murió y hubo quebranto en el corazón. ¿Y dónde está el cielo? Y solo Dios lo sabe. Pero dejó una palabra muy tremenda que es Eclesiastés, el libro del predicador. Y termina diciendo este libro, joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes de que se oscurezcan, etcétera, tus ventanas y no puedas mascar y no puedas dormir tanto, sino que tu sueño sea muy chiquitico porque sientes que todo se desequilibra en tu cuerpo. Acuérdate de tu Creador, porque el Señor traerá juicio toda obra pasada, sea buena o sea mala, toda obra encubierta. Dios lo traerá a la película, Dios mostrará lo que tú pudiste haber hecho y no lo hiciste. Entonces acuérdate de tu Creador. Y antes de decirle al joven, acuérdate de tu Creador, dice, tranquilos jóvenes, hagan lo que se les dé la gana. Alégrate en tu juventud y tome placer en los días de tu adolescencia, le dice. Pero debes saber que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Entonces, Salomón tuvo muchas cosas, sabiduría. Pero hoy nosotros podemos decirle al Señor, Señor, dame sabiduría, pero ante todo, Señor, te pido y quiero que en mi vida algo que se destaque sea el hacer tu voluntad sobre todas las cosas. Dame sabiduría, pero que pueda yo, Señor, avanzar conforme tu voluntad, andar en tus caminos, guardando tu palabra, atesorándola en mi corazón, para que pueda tener también largura de días y de años y pueda disfrutar todo lo que tú pones en mis manos para administrarlo. Y el Señor te dice hoy, si has sabido administrarlo poco, podrás administrarlo mucho, porque el que me es fiel en lo poco, también me es fiel en lo mucho. ¿Y qué hizo Salomón? Dice la Escritura que se despertó y bajó a Jerusalén. De allá de Gabaón bajó a Jerusalén y ofreció sacrificio al Señor diciéndole gracias por lo que tú me has enseñado. Y también llamó a todos los del gobierno. Dijo, tengo un gabinete extraordinario con ustedes porque vamos a comer, pero quiero dar instrucciones. Porque el Señor ya le había dado sabiduría, riquezas, honra. Pero tenía Salomón un camino por delante que debía desarrollar para honrar a Dios. Y ese camino era caminar en la voluntad de Dios, guardar su palabra, atesorarlo para que sus años, su vida fuera de gran bendición. Dios quiere hoy darnos sabiduría. Pero ante todo quiere tu salvación y mi salvación. Qué bueno que estemos seguros de la salvación. Gracias a Dios por la sabiduría, porque la sabiduría proviene de Dios. Pero la Escritura dice, si alguno tiene sabiduría, falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual dará abundantemente y sin reproche. Y el mismo Santiago, apóstol, dice más adelante, dice, oh almas adúlteras, pedís y no recibís porque pedís mal. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Entonces, el Señor quiere que aprendamos a pedir sabiduría.
para que todo lo que el Señor ponga en nuestras manos, avancemos. Y cuando hablo de un estatus en la vida cristiana no se mide por cuánto tienes, sino por cuán sabio eres para hacer la voluntad de Dios. Y de esta manera tú vas a poder aún sostener la obra del Señor, ayudar a muchos siervos del Señor, avanzar en una vida de bendición, de provisión, podríamos decir de éxito, pero lo más importante para Dios es que cada hombre y que cada mujer caminemos por sus sendas, guardemos su palabra, la atesoramos y vivamos en Él para agradarle de día y de noche. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Vamos a ponernos en pie y vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. ¿Qué le pedirías hoy a Dios? Pídele al Señor. Pídele al Señor. Si le has pedido algo material, dile, Señor, lo que quiero es que definitivamente, aunque me lo has dado, yo pueda administrarlo. Y que a través de esto que tú me has dado, yo quiero hacer tu voluntad. Salomón ya había sido nombrado rey. Podríamos decir, ya estaba montado en el reino. Ya estaba ejerciendo el reino. Es decir, tenía las riquezas del reino. Tenía muchas cosas a su favor. Pero muchas cosas que muchas veces tenemos no sabemos administrarlas. Y como no las administramos en Dios, pues entonces se van como el agua por nuestras manos, como por el dedo, por entre nuestros dedos. Se van y chorreamos y botamos lo que el Señor nos da. Pero lo que tú tienes hoy, mi hermano, Dios quiere que tú lo desarrolles. ¿Qué tenía Salomón? Tenía una nación para gobernar, mucha multitud que le honraba y que le respetaban como gobernador. Pero le dijo, quiero, Señor, que tú me des sabiduría. Y el Señor le dio sabiduría y las riquezas que necesitaba y la honra que necesitaba. Pero le dijo, es necesario que andes en mis caminos. Hoy el Señor quiere darte y te ha dado ya cosas para que las disfrutes. Tu hogar, tu casa, para que los disfrutes. Todo lo que tú tienes, el Señor te ha dado por lo que los disfrutes. Pero ahora el Señor te dice y demanda de ti que tú puedas desarrollar tu vida conforme su voluntad. Y si hoy has pedido algo que no es sabiduría, ahora dile al Señor, yo te pido que me des sabiduría para administrar lo poco que tú has puesto en mis manos o lo mucho que tú has puesto en mis manos. Quiero honrar tu obra para bendición. Levanta tus manos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el Rey, tú eres el Señor. Separado de ti nada podemos hacer. Espíritu de Dios, glorifícate. Glorifícate, Señor. Trae vida a nuestro ser. Cada día queremos honrarte como se debe honrar, en espíritu y en verdad. Gracias, Señor. Hoy, Señor, ante esa hermosa oferta que tú haces a nuestra vida, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo doy. Y sabemos que así es. Señor, lo que queremos es hacer tu voluntad. Tener sabiduría de lo alto, pero hacer tu voluntad. Caminar por tus sendas. No hacer nada, Señor, que te desagrade. Y hacer, Señor, lo que te agrade. Porque en ti está la vida y en ti está la bendición. Gracias, soberano Rey. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Yo te invito, mi hermano, a que levantes tus manos al Señor. Hagamos un compromiso con el Señor. Dígale, Señor, yo quiero servirte de acuerdo a tu voluntad. Quiero ser administrador de lo que tú has puesto en mis manos conforme a tu voluntad. Quiero ser tu siervo, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Quiero, Señor, guiar, aconsejar, instruir de acuerdo a tu voluntad. Señor, quiero estar en tus caminos y no desviarme siquiera un poquito a la izquierda o a la derecha. Quiero andar por tus sendas en bendición. Padre, declaro esta palabra en la vida de mis hermanos, en cada hogar aquí representado, en cada hogar aquí presente. Declaro vida y bendición, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Señor le bendiga. Aleluya.